Ausencia de la víctima en el lugar del crimen. El aislamiento de José. La puta madre que los parió. Con todo esto y no se puede vivir a gusto. Aquellas palabras se desprendieron de la frustración de José. José María Vila. José era un constructor de San Martín, del partido de 3 de febrero, a 13 kilómetros del centro de Buenos Aires. Al decir aquello, se encontraba sentado en su sillón de cuero italiano, sosteniendo en la mano derecha un vaso con cerveza hasta la mitad. Su televisor proyectaba la semifinal de un reality show y las sombras crepusculares invadían ya toda su espaciosa vivienda. En realidad no había una razón aparente para que reaccionara con ese improperio. De buenas a primeras que no la había. José se hallaba, para ser justos y precisos, en el mejor momento de su carrera profesional. Cierto era que la constante inestabilidad del país había logrado que las tareas de reforma y/o construcción aminoraran considerablemente los últimos años. Pero la sólida reputación de José, adquirida mediante una intachable conducta a través de sus trabajos, le había otorgado una vasta clientela que en ocasiones debían esperar meses antes de ser atendidos. Sin embargo, aquella noche podría decirse que al caerle parte del contenido de la helada cerveza en su abdomen, la conducta del conductor fuese alterada. Podría decirse, pero no era así. Presionando el robusto y áspero dedo índice sobre el control remoto, José apagó el aparato de televisión. El artefacto pareció resistirse malhumorado debido al destello que propinó. De un veloz salto, se arrancó del sillón y fue hasta el armario a fin de cambiarse la remera. Al abrir accidentalmente el tercer cajón, en vez del cuarto, observó el destello del Colt 38, herencia de su padre, e incremento de sus frustraciones e inquietudes. La idea de pegarse un tiro le rondaba desde hacía mucho en el pensamiento. La razón no lo sabía a ciencia cierta. Se había separado hacía ya 3 años, y si bien su matrimonio, que duró en total 10, no fue del todo feliz, tuvo sus momentos de estabilidad. Del fruto de la unión matrimonial brotaron 2 hijos, quienes ya tenían su vida encaminada, pero quienes rara vez lo llamaban, a no ser que necesitaran algo de él. Su mujer no tardó mucho en rehacer su vida, formando una nueva pareja con la que convivía, y tampoco lo llamaba o trataba de comunicarse con él, a excepción de una ocasión en donde se vio obligada a contactarlo pues necesitaba que le firmara la escritura de la casa que poseían en común, a fin de venderla. José trabajaba de lunes a sábado y cuando podía los domingos. No le hacía falta en absoluto. Poseía una veintena de trabajadores que le proporcionaban considerables ganancias. Pero él trabajaba para distraerse, para no pensar. Es lícito mencionar que su voluntad había aminorado el último semestre, y de una manera alarmante. No salía nunca, y las raras conversaciones que mantenía con sus prójimos eran para discutir temas laborables, presupuestos y algún que otro comentario acerca del pronóstico del tiempo. Nunca había tenido problemas de emprendimiento laboral. Por lo general se mostraba entusiasta en el trabajo. Tenía la habilidad de compenetrarse al 100% en sus actividades. Y en el trato para con sus empleados, aunque era severo, poseía desde hacía muchos años la fama de ser
un hombre justo. ¿A qué se debía entonces la frustración de José? Quizás tratando de desmenuzar las causas que pueden resquebrajar a un espíritu humano, nos alejaríamos del tema principal del relato, por lo que nos centraremos con objetivo ahínco en el devenir de los acontecimientos que se produjeron en su destino. Mientras le sonreía la máquina escupidora de balas, José trazaba mentalmente lo que ocurriría luego de que el proyectil atravesara su cráneo. Y no la muerte en sí misma, sino lo que pasaría con todas las cosas que dejaría en la tierra. Si existía un universo ahí después de la muerte, tanto como si no lo había, lo tenía sin cuidado. Su familia, esos seres repulsivos, se abalanzarían sobre su legado ni bien él pestañara por última vez. Ni bien despachado el pobre José, la estirpe toda se volcaría sobre sus cosas, como lo harían unas hienas sobre la carroña putrefacta del Serengeti en África. ¿Cómo proteger todo cuanto había conseguido? Era imposible. No podría llevárselo consigo a las sombras. A través de los años había logrado afianzarse como constructor, y todo lo conseguido fue a través de su ingenio y sudor. Se llevaría su conocimiento y experiencia, pues había también en José un ego poderoso, y por lo mismo sabía que era realmente bueno en lo que hacía. Pero ni bien aclarados estos puntos, una nueva opresión lo invadió de angustia. Imágenes con una claridad intensa se manifestaban en su imaginación. Imágenes de sus familiares y amigos en su propio funeral, comentando las razones que lo habían llevado a él a tan drástica medida. Por supuesto, no sabían nada de nada. Viendo el turbio panorama, y en vistas de que no se podía simplemente desaparecer, una peculiar idea se desperezó en su pensamiento. Si bien no podía disolverse como el humo, evitaría ser hallado y evitaría también que hallaran sus cosas, al menos en un breve plazo. Combinaría la habilidad adquirida en sus años virtuosos para dejarles un mensaje. Retrasaría lo máximo posible el hallazgo de su cuerpo, pero también se llevaría consigo todo aquello que había logrado. Un ánimo repentino le dio las fuerzas necesarias para reanimarse y tuvo que reconocer que no se encontraba tan motivado desde hacía años. Bien es sabido que cualquier meta en el fondo del alma de un ser lo incentiva y propulsa hacia dicho objetivo, aunque sea la propia destrucción la meta. También había miedos tenebrosos en el alma de José. Temía una muerte lenta y cuajada. Había ocasiones en que se despertaba sudoroso de espantosas pesadillas donde se ahogaba en medio del mar. Sus ganas de morirse no eran impetuosas, más bien atendían a simples razones. Estaba cansado de vivir. No había motivo alguno que le interesase, que lo emocionara, que incentivase su espíritu frío y calculador. Eso sí era José, un ser meticuloso y perfeccionista. Creía que cada vez se podía mejorar el resultado de cualquier empresa que se ponía en movimiento. Esta actitud le había ganado el respeto y admiración de sus amigos y competidores. Una idea, pues, se manifestó en el alma de José, y el esbozo, aunque extraño y sombrío, creció con el transcurso de los días, haciéndose firme e indestructible, como las paredes que solía construir. Fingiría unas supuestas vacaciones, un alejamiento repentino sin fecha confirmada de regreso. En cambio,
sus planes emprenderían la siniestra resolución. No quería un espectáculo tras su desaparición. No deseaba tampoco que le arrebataran su casa, que tanto esfuerzo le había llevado a construirla. Luego de diseminar la noticia de sus aparentes vacaciones, se encerraría en el fondo de su vivienda, en el seno mismo de su hogar, para destruirse. Cumpliría con el retorcido deseo de dispararse en la cabeza ahí, amurallándose desde dentro, creando una fortaleza con paredes en forma circular y que servirían para alejarlo y dificultar el que lo encontraran. Puesta en marcha la idea, José comenzó a rechazar los negocios que trascendieran a la fecha pactada para sus supuestas vacaciones. Un viaje a Cuba fue el ficticio destino que eligió para erigir desde el fondo de su casa un verdadero castillo que lo alejaría para siempre del género humano, ese que tanto despreciaba. Adquiriría diversos materiales para ir sellando desde el interior de su casa el exterior. Era como si un nuevo desafío tentara a las virtuosas manos de José. Una nueva construcción creada en forma tal que se necesitaría dinamita para derrumbarla. De todas maneras, el cálculo estimado en que José pensaba que comenzarían a buscarlo sería de 1 año. Luego, viendo que no aparecía por ningún lado, algún familiar intentaría llamar a la puerta o consultarían a algún amigo. Y, en el transcurso de varios meses más, comenzarían a acercarse a su casa, sus familiares sobre todo, presintiendo el próximo enriquecimiento. Y ahí, cuando finalmente descubrieran la fortaleza, necesitarían un periodo más para dilucidar qué era lo que debía hacerse en tan peculiar circunstancia. Solo les quedaría la opción de demoler cuanto se veía, y presionados por las autoridades sobre todo, comenzarían, no sin gran dificultad, a destruir toda la casa a fin de dar con el pobre José. Pero José ya sería entonces parte indivisible del resto, y al demoler la casa no destruiría más que un cuerpo homogéneo, del que sus partes no revelarían gran cosa. Estas reflexiones columpiaban a José frente al televisor, sosteniendo su infaltable vaso de cerveza, y le arrancaban accesos de risa y buen humor. Llegó, por fin, el momento de pasar a la acción. Cumplidas las premisas indispensables, se dispuso a introducir con sigilo los materiales. Comenzó trayendo sacos de cemento que apilaba meticulosamente en el centro de la vivienda. Luego se encargó de introducir la grava, material indispensable para consolidar el más poderoso de los hormigones. La grava, que estaba envasada en bolsas transparentes, tomó posición codo a codo con las bolsas de cemento. La arena fue traída también en bolsas y colocada en paralelo a la grava. Varillas de 10 milímetros, más de 100, adornaron el suelo de la vivienda que comenzaba a parecerse a un almacén de construcción. 2 tubos de PVC de 40 milímetros, destinados a oxigenar el centro de la casa a medida en que la obra avanzase, rodaron hasta quedar alineados con el cemento y la grava. Media docena de bidones de 200 litros rebosantes de agua se establecieron bajo una gran mesa que había dispuesto el constructor a fin de colocar sobre ella los alimentos necesarios durante la obra. También colocó en una bolsa de supermercado el Colt 38 con las 6 balas. Solo usaría una, herencia de su padre e incremento de sus frustraciones e inquietudes. En cuanto a las herramientas manuales, solo dejaría una paleta, una sierra especial para cortar las varillas, varios rollos de alambre fino para atar las varillas, una tenaza y un recipiente gigante para hacer las mezclas. Llegó el turno de los ladrillos. Tras hacer los cálculos,
José se preocupó un poco, pues debería introducir una inmensa cantidad si quería cerrar todo el lugar. Realizó unas cuentas, seguidas del exacto replanteo de la sala, y vio que lo necesario podía colocarse en el centro ocupando un gran espacio, pero disminuiría a la par del avance de las paredes. Se felicitó una vez más por haber construido en su momento una casa de tan amplias dimensiones. El proceso tardó unos cuantos días, pero finalmente introdujo él solo la totalidad de los ladrillos en una desvencijada carretilla. El cuerpo total de ladrillos emulaba a una gran ciudad en miniatura, apilados todos ellos simulando pequeños rascacielos que llegaban hasta el techo. Y todo, gracias a su precisión y esmero de cirujano, ocupó solo cuanto fue necesario. En el interior de 3 cajas de cartón, colocó una veintena de galletitas dulces y saladas, agua potable, mermelada de cereza, 40 cajas de atún, 40 de merluza, chicles a mansalva para la ansiedad y un abrelatas. Las provisiones alimentarían a un hombre de buena talla al menos por 2 meses. La obra debería terminarse en la mitad. Decidió no colocar sobre la mesa ninguna herramienta que pudiera servir para destruir, en caso de que se arrepintiera de tal empresa. De todas maneras, pensó luego, paredes con la solidez que construiría difícilmente sucumbirían ante herramientas que pudieran colocarse sobre una mesa. Llegó el día. Repartiendo cordiales apretones de manos, José se fue bajo una lluvia de buenos deseos para sus vacaciones. Sus familiares recibieron la noticia bajo la mayor de las indiferencias. Sus hijos pensaron que estaba llamando ya desde Cuba. Su mujer, que se lavaba los dientes desde el baño, le envió un saludo a través de su pareja, que era quien había contestado al teléfono. Al llegar a la casa, José cerró la puerta con una parsimonia inusual para un suicida. La verdad era que no se sentía agitado en absoluto. Se había tomado esto como un trabajo más, como el encargo de un cliente. Se conocen innumerables casos de sujetos que han fingido un suicidio, queriendo en el fondo únicamente llamar la atención de sus seres queridos. Se suben ruidosamente a una cornisa y luego comienzan a amenazar a todos los que están abajo, como si fueran estos los que fuesen a morir, para finalmente dejarse atrapar por brazos amistosos que susurran palabras de ánimo. Este mismo tipo de individuos, en otros casos, ingieren gran cantidad de pastillas que conocen perfectamente y que, sin problemas, saldrán con algún que otro vómito entrecortado por el llanto. José, en contraste, no buscaba ninguno de estos justificativos. Solo deseaba terminar con su vida, amurallarse en su casa y retrasar lo máximo, y en lo posible impedirlo para siempre, el momento en que lo encontrasen. Cuando ya se dirigía a comenzar la tarea, giró sobre sí mismo con un rápido movimiento y volvió a introducir la llave en el cerrojo para partirla de un violento golpe lateral. El aislamiento había comenzado. Ni siquiera en ese momento el rostro de José pareció afectarse. Puesto ya a la tarea, mezcló hábilmente los materiales hasta conseguir una buena cantidad de pasta de una textura y homogeneidad admirables. Comenzó sellando puertas y ventanas con cemento de extrema espesura. Colocó los tubos de PVC desde 2 de las ventanas hasta la mesa donde tenía los alimentos. Estos tubos, como se ha dicho, proveerían la ventilación necesaria en el centro de la casa mientras durase la obra. Empezaron a erigirse las paredes. José apilaba los ladrillos con precisión,
aún careciendo de nivel e hilo. Cerca del anochecer terminó toda la primera gran pared. Estaba extenuado, pero contento. Entre el aroma dulzón del cemento y la arena, comenzó a devorar el atún y las galletitas. Contemplaba orgulloso su pared. Aunque todavía era fina, podía apreciarse la primera separación del mundo que comenzaba a desaparecer. Solo quedaban los pequeños agujeros desde donde salían los tubos. Lo demás había desaparecido tras la muralla. Los muros confinantes le dieron al entusiasta constructor un renovado impulso. Luego de dormir unas horas sobre unos cartones que previamente había guardado para este fin, se puso nuevamente en marcha. Las siguientes paredes serían de una dureza aún superior. La primera solo era para despistar a los que se le encomendase demoler la casa. Entre los ladrillos intercalaría las varillas de hierro. Las ataría con alambre para que cuando se echase la mezcla a través de unos agujeros, no se moviesen en su interior. Las paredes que se edificarían a continuación serían un único cuerpo, macizo e indestructible. De vuelta al trabajo, José se ensimismó de modo tal que no tardó en perder la noción del tiempo. Podía especular si era de día o de noche, tratando de entrever por dentro de los tubos de PVC. Luego de rellenar los muros por dentro con pasta cargada de cemento y grava, comprobó para su pesar que se empezaba a respirar con dificultad. Era escaso el oxígeno que podía filtrarse por entre los tubos. José empezó a ponerse nervioso, y la idea de terminar con todo ahí mismo empezó a atosigarlo. Fue hasta la mesa donde tenía los alimentos y agarró la bolsa del supermercado que contenía el revólver. Sin saber por qué, extrajo el arma y comenzó a sacarle las balas. Luego las colocó, las contó. Era consciente que faltaba mucho para terminar las paredes internas. Si bien había reducido considerablemente el espacio central de la casa, y aunque ya no tendría dicho espacio más de 10 metros de circunferencia, sabía que no era suficiente aún. Debía seguir más. Debería cerrar el círculo amurallado hasta dejar un espacio mínimo de movimiento. Volvió al trabajo. El corazón le latía con estrépito desde su pecho salpicado por el cemento. Bebía agua a grandes sorbos debido a lo asfixiante de la atmósfera y comía grandes cantidades de galletitas dulces. Seguiré hasta donde pueda y ahí me disparo, se dijo para sí dándose ánimos. Esta especie de resolución filosófica le animó el espíritu y con mayor ahínco se dedicó a la tarea. En el fondo del alma del constructor se inquietaba la idea de que fuera a morir asfixiado, pero la certeza de que podía acabar con todo en un momento le distrajo de reparar en tales fatalidades. Trabajaba sin detenerse y el círculo se estrechaba sin tregua. Solo se detenía cuando el cansancio era tan abrumador que ni siquiera podía sostener la paleta. Ahí se echaba y dormía unas horas. Las paredes parecían reproducirse y devorarlo todo a su avance. Las primeras ya deberían estar fraguando, y en las últimas, donde José había colocado más cemento en las mezclas, comenzaba a esbozarse la tumba de concreto. La única manera de saber cuánto tiempo había transcurrido era contando los alimentos. Utilizando este barómetro, José comprobó que la operación ya llevaba varias semanas. Se había terminado el agua potable y no tuvo más remedio que beber del agua destinada para los materiales. Esta, por ser no potable, le había producido diarreas y vómitos alternadamente. Se sumaba a esta dificultad el que brotara un hedor putrefacto de las heces y orina que había decidido acumular bajo la mesa. Todo esto, y la cada vez más reducida ventilación, conseguían que José lagrimeara con frecuencia. Pero las lágrimas eran producto de la atmósfera enviciada,
y no como podría pensarse, de una profunda y justificada desesperación. Cuando las paredes comenzaban a acariciar las proximidades de la mesa, José creyó oportuno comenzar a engrosar el techo y el suelo. Solo quedaban 2 latas de atún y el cemento que quedaba, junto con la grava, los últimos ladrillos y la arena, fueron colocados sobre la mesa. Comenzaba la fase final. Con el borde de la paleta desprendió la luz que estaba empotrada en el techo, y todavía colgando del cable que la alimentaba, la estiró hasta dejarla a pocos centímetros de la mesa. Durante todo este último tiempo había insistido con los chicles que recambiaba cada 1 hora. La mandíbula se le entumecía de cuando en cuando, por lo que debía descansar unos momentos y ahí aprovechaba para beber agua. Las varillas restantes fueron destinadas a las estructuras que reforzarían el techo y el suelo. Se terminaba el agua, por lo que la pasta era cada vez más espesa, y mayor las veces que se producía polvo. Había contraído fiebre los últimos días, y una ronca y canina tos le dificultaba el trabajo. En 2 ocasiones tuvo el revólver en las sienes, pero lo guardó presuroso por no dejar el trabajo inconcluso. El aislamiento estaba casi terminado, y nada podría distraerlo a estas alturas. Una vez construida la estructura metálica del suelo, preparó una gran cantidad de cemento y grava para sepultar entre la pasta a los bidones vacíos de agua, los restos de comida, los excrementos, la sierra y la tenaza, y también a todo cuanto molestaría o quedaría en mitad de camino durante la fase final. Tras unas horas de espera a fin de que fraguara aquello, comenzó a reducir el techo. Sabía que la gravedad jugaba en contra, por lo que para realizar la pared que descendía del techo no tuvo más remedio que realizarla en fragmentos, una vez fuera secándose el cemento. Sabía que si no dejaba fraguar el cemento lo suficiente, corría el riesgo de que se le cayera encima todo un inmenso bloque que terminaría por aplastarlo. La tos ya había evidenciado en sus accesos muestras de que sangraba por dentro. Retiraba la mano enrojecida por el viscoso fluido y la limpiaba contra la base de la mesa. Desde hacía días los alimentos se habían acabado, y la poca agua que quedaba era reservada para utilizarla en la mezcla. Como había enterrado a los bidones, había depositado el agua restante en unos cubos de agua que casualmente había dejado bajo la mesa y que los guardó antes de sepultar toda la parte inferior. Debido en parte a la gravedad, en parte al cansancio, mucha de la pasta que utilizaba para rellenar el cada vez más cercano techo caía sobre su cuerpo y rostro. Había tenido que acostarse sobre la mesa para facilitarse la ardua tarea. De todas formas, no dejó ni por un momento de reducir el espacio que tenía sobre él. Y entonces ahí, en el momento menos pensado, tuvo una crisis nerviosa. Tal vez tomaba conciencia recién ahora de lo que estaba haciendo. Luego de sufrir una serie de ataques de llanto, comenzó, debido a la fulminante fiebre, a reír a carcajadas. Respirar se había vuelto una tarea descomunal, que demandaba un esfuerzo terrible. Los tubos apenas traían algo de aire fresco desde el exterior. Desde los últimos días permanecía acostado, puesto que apenas había lugar para moverse en el reducido espacio. Repasaba esmeradamente, aunque con los ojos vidriosos, y como en una especie de trance, a lo último que le quedaba de cemento, y que ya había colocado en la pared que descendía del techo, la cual yacía ahora a pocos centímetros de su rostro. A sus espaldas estaba la mesa que, enterrada completamente hasta la base, daba la impresión de que solo fuera una tabla olvidada en el suelo. Se dormía por momentos, debido a no haber comido en días, debido a no haber descansado en días, debido a no haberse detenido en días. En un momento en que sostenía maquinalmente la paleta tratando de moldear el cemento que ya había secado desde hacía horas, la luz se apagó.
Se sobresaltó y arrojó la paleta violentamente hacia un lado, pero al darle a la pared que estaba tan próxima a él, ésta rebotó y le pegó en la mejilla. No estaba seguro si había sido él quien en un descuido había desconectado o roto la lámpara, o si por el contrario, había sido desconectada desde el exterior. Esta última hipótesis le molestó un poco, pero de todas maneras, nada podía cambiar la confirmación de esta sospecha a esta altura. A tientas, con las manos trémulas, comenzó a buscar la bolsa del supermercado, aquella que contenía el incremento de sus frustraciones e inquietudes. Ningún pensamiento particular pasaba por su mente. Aunque temblaba, era debido al estado febril y de profunda debilidad que ostentaba. En las más profundas tinieblas, y a través de los tubos de PVC, apenas se distinguía la tenue luz que brotaba desde el mundo que lo había visto nacer. Una vez sacado el revólver, con un veloz movimiento se lo colocó en la cabeza y apretó el gatillo. Ni siquiera parpadeó, ni siquiera pensó en su familia, ni siquiera sintió remordimiento o culpa. Y, verdaderamente, lo peor fue que tampoco salió la bala. Comenzó a apretar ininterrumpidamente el gatillo, y el percutor del arma no hacía más que un chasquido extraño y estéril. Nada ocurría. Sacó como pudo las balas del tambor, y comprobó, muy a su pesar, y mediante el tacto, que estaban totalmente mojadas. También estaba húmeda la bolsa, y contenía además un orificio como para dejar entrar un dedo. Dejó caer la bolsa y el revólver a un costado. En ese momento, una brisa desde el exterior refrescó su rostro desconcertado, que de ninguna manera pudo interpretar este gesto como una esperanza. Con la voz, aún resquebrajada por la fiebre y la sorpresa, alcanzó a decir: La puta madre que los parió, con todo esto y no se puede morir a gusto.